Estas son todas las cantidades que hemos definido para movimiento rectilíneo. Hasta ahora hemos sido algo liberales haciéndole bullying a la posición por ser el único vector fijo. Se acabó la fiesta. En realidad, ninguno de estos vectores es libre. Ni los escalares son libres. Bienvenidos a la vida real, al movimiento relativo. Analicemos esta situación. El auto está en reposo detrás de la línea porque la luz está en rojo y una persona aprovecha para cruzar la calle por el paso peatonal, a velocidad constante. Podemos describir el movimiento de la persona desde infinidad de sistemas de referencia, veamos dos de ellos. Podemos colocar un sistema en el carro, para distinguirlo llamemos a sus coordenadas x sub c, y sub c y z sub c. La posición es un vector que va desde el origen hasta el móvil, así que la posición de la persona vista por el carro es este vector de color rojo. Vamos a emplear esta notación. R sub pc es la posición de la persona p vista por el carro c. El primer subíndice es el del móvil, el segundo es el sistema desde el cual hacemos la observación. Siguiendo esta lógica, vamos a construir otro sistema. ¿Qué tal en el semáforo? Para no complicarnos mucho, tomemos los ejes paralelos a los del sistema anterior. Los nuevos ejes son x sub s, y sub s y z sub s. S de semáforo, lógicamente. Con este nuevo sistema también podemos ver la posición de la persona, que será un poco diferente. Sería este vector violeta. ¿Cómo lo llamamos? Efectivamente, R sub P es misma notación, móvil sistema. No nos debe extrañar. Cuando definimos al vector posición se comentó que este era un vector fijo, esto implica que al sacarlo de un sistema y llevarlo a otro sufre una transformación. Lógicamente, si se llevan al vector rojo tal cual al origen del semáforo ya no estarían apuntando hacia la persona. En física decimos que no hay un sistema más correcto que otro. Colocar el origen en un lugar puede hacer las cosas más fáciles, pero todos los puntos de vista son correctos a su manera. Los físicos somos muy democráticos. Desde el semáforo, podemos ver la posición del carro. Es este vector azul, vamos a llamarlo R sub cs. Este último, va a ser el puente que relaciona los dos primeros. Viendo el dibujo a su derecha, ¿no les recuerda una suma vectorial? Cuando sumamos vectores gráficamente, los dibujamos punta con cola y luego trazamos un vector desde la cola del último hasta la punta del primero. El vector suma, es el morado. Si sumamos el rojo con el azul obtenemos el morado. Es simple, pero es sumamente importante. Quiere decir que cada sistema ve lo que ve, y que podemos ponernos en los zapatos de un sistema o de otro sumando el vector adecuado. La suma vectorial planteada de esta forma sirve para relacionar cualquier par de sistemas. Sigue siempre las mismas reglas, veamos cómo se construye. El primer índice del primer vector, es el primer índice del vector suma. En este caso, es P. Por simetría, el segundo índice del segundo vector, es el segundo índice del vector suma. En este caso, es S. ¿Y a dónde fue el índice interno? Desaparece. Estos vectores se definen por pares. Persona semáforo o carro semáforo, nunca veremos la posición persona carro semáforo. Eso no está definido. Siguiendo esta lógica, ¿qué vectores habría que sumar para obtener R sub PC? Espero que hayan dicho R sub PS más R sub SC primer índice P, segundo índice C, índice interno S. Ahora vamos a probar otra cosa, de la primera ecuación, vamos a despejar R sub PC. Pasamos para el otro lado esto y esto. Queda esto. Las ecuaciones solo tienen una diferencia, este término. Por lo tanto, estos dos vectores deben ser iguales. Al invertir los índices, sale un signo menos. ¿Quién es este vector de color negro? Es R sub SC, la posición del semáforo vista por el carro. Si lo multiplicamos por menos, invertimos su sentido. Quedando este vector rojo, que no es más que R sub CS, la posición del carro vista por el semáforo.
Esto es válido para cualquier par de vectores. En resumen, tenemos estas dos identidades. Solo hay que reemplazar a B y C con los nombres de los sistemas que les interesen y pueden relacionar las observaciones de cualquier par de sistemas. Y ojo, no es solo para la posición. También para la velocidad. Y la aceleración. Aunque de momento no nos meteremos con sistemas que tengan aceleración porque suceden fenómenos extraños en ellos. Nos ocuparemos de sistemas que como mucho se muevan a velocidad constante. Estos se denominan sistemas inerciales. Veremos los sistemas no inerciales en dinámica. Ahora bien, si cada sistema puede ver una velocidad y una aceleración diferentes, eso ya no los hace tan libres como pensábamos. Que no cunda el pánico. Hemos vivido esa realidad toda la vida, vamos a la autopista. Esta es una fotografía del instante t igual a 0. El guardia está parado en el puesto de control. El carro pasó el puesto y se aleja de él para dirigirse a su destino. Los pájaros están volando haciendo cosas de pájaros. Hay más móviles presentes, pero vamos a concentrarnos en estos tres cuerpos. Llamaremos al guardia G. Al carro C. A los pájaros P. Vamos a preguntarle al guardia, ¿qué fue lo que vio? El sistema guardia, tiene su origen en el guardia. Por simplicidad, el eje X va a lo largo del asfalto. El guardia dice que vio al carro alejarse de él hacia su derecha a 5 metros por segundo, esos son unos 18 kilómetros por hora, el carro iba lento. Uno no pasa un punto de control chola. Según el guardia, los pájaros se movían hacia su izquierda, a 1,42 metros por segundo. Los vectores velocidad de cada uno se ven así. Vamos a verlo. Parece razonable. Ahora vamos a cambiar la perspectiva. Nos pasamos al sistema carro. El origen se movió un poco hacia la derecha para estar centrado en el carro, ahora el guardia no está en el origen, está a su izquierda. La posición de los pájaros también es diferente. Le preguntamos al chofer qué vio y dijo que no estaba de acuerdo con el guardia. El chofer del carro vio esto. Algo diferente de la versión del guardia. Según el chofer todos se mueven hacia la izquierda. ¿Será que sí? Vamos a verlo. El carro jamás se mueve. Para el chofer lo que se mueve es otra cosa, el paisaje y todo lo que está incluido en él. Noten que el guardia dijo que el carro iba a 5 metros por segundo en X, el carro ve lo opuesto. El carro ve que el guardia va también a 5 metros por segundo, pero en menos X. Esto también aplica para los árboles y otros objetos que estén en reposo según el sistema del guardia, todos van a menos 5 metros por segundo. Eso incluye a la montaña, solo que esta parece moverse más lento. Si se han asomado por la ventana de un vehículo en movimiento quizá les ha parecido que los objetos cercanos se mueven muy rápido mientras que los lejanos se mueven poco o no lo hacen. Realmente todos se mueven exactamente a la misma rapidez. Es una trampa de la perspectiva. Vemos las longitudes cercanas más grandes que las longitudes lejanas. La rapidez es la distancia entre el tiempo. Vemos que la montaña a lo lejos se mueve una distancia pequeña en comparación al árbol que tenemos al lado, por eso nos parece que la montaña parece viajar lentamente y el árbol desaparece de nuestra vista rápido. El sol también se mueve, solo que nuestros ojos no pueden distinguirlo. ¿Y de dónde sale la velocidad de los pájaros? Esta es igual a la velocidad de los pájaros vista por el guardia más la velocidad del guardia vista por el carro. Al sustituir obtenemos menos 6,42 metros por segundo. Por eso algo que se aleja de nosotros cuando nos alejamos de él, se mueve más rápido. Por último, la perspectiva de los pájaros. Volvemos a rodar el origen. Los pájaros están en desacuerdo también. Ellos vieron que realmente el carro era el que se movía a 6,42 metros por segundo y el guardia a 1,42 metros por segundo. Según los pájaros, todos se mueven hacia la derecha. Veamos esta situación una última vez. De nuevo, los pájaros no ven que se mueven. En cambio,
le transmiten su velocidad al paisaje y todo lo que existe en el paisaje. Eso hace que el carro parezca moverse más rápido y que el guardia también se mueve. Esos valores se obtienen colocando un signo menos a V sub PC y V sub PG, que ya habíamos calculado antes. Uno tiene la tendencia a ver las cosas desde el sistema del guardia, pero todos tienen razón dentro de sus propios sistemas de referencia. Lección del día: respetar el punto de vista de los demás. Vamos a hacer un último experimento en el puesto de control. Es más, voy a ir yo misma. No se preocupen, estamos autorizados, vean quién maneja el camión, no pasa nada. Vean con atención este acto de magia. Tengo esta pelota. La voy a lanzar hacia arriba mientras el camión se mueve. ¿A dónde va a caer la pelota? En el asfalto. En mi cabeza. Espero que no, el sombrero la va a espichar. O va a caer en el camión. Apuesten ahora. Como pueden ver, la pelota cae exactamente en el lugar donde se lanzó. La trayectoria que realizó es la siguiente. Una caída libre, el movimiento es 100% vertical. ¿Podrían decir cuánto vale el desplazamiento de la pelota cuando sube y baja? Vale 0, porque la pelota realizó una trayectoria cerrada. Y su distancia recorrida sería 2 veces su altura máxima. Si llegó a una altura de 4 metros, recorrió 8 metros en total. ¿Verdad, guardia? El guardia del puesto tiene algo que decir, él vio otra cosa, vio algo muy diferente. Retrocedamos el tiempo. Tengo esta pelota. La voy a lanzar hacia arriba mientras el camión se mueve. ¿A dónde va a caer la pelota? En el asfalto. En mi cabeza. Espero que no, el sombrero la va a espichar. O va a caer en el camión. Como pueden ver, la pelota cae exactamente en el lugar donde se lanzó. El guardia no rebate que la pelota cayó en el camión, dice que el movimiento no fue 100% vertical. Él vio esta trayectoria. En este sistema, la pelota efectúa una trayectoria parabólica. Eso cambia las cosas. Porque según el guardia el desplazamiento cuando sube y baja no es 0, es 17 metros hacia la derecha. Y la distancia recorrida es más grande. Esto se debe a que afectamos las velocidades de los móviles al cambiar de sistema. La velocidad es desplazamiento entre tiempo, así que, si la velocidad cambia, el desplazamiento cambia. Si la rapidez cambia, la distancia recorrida cambia. Es una consecuencia trascendental. No podemos decir que la pelota hace una u otra trayectoria absolutamente. Es una realidad que en cada sistema se comporta de manera diferente. Muy bien. Pongamos en práctica lo que hemos visto con 3 problemas sacados de parciales. Este es un clásico. Una persona nada paralelamente a la orilla de un tramo recto de un río y hace un recorrido de ida y vuelta entre 2 puntos separados 1,5 kilómetros. Su rapidez es de 2 kilómetros por hora y la rapidez de la corriente es 1 kilómetro por hora. ¿Cuánto tiempo le toma a la persona ir? ¿Cuánto venir? Tiempo total. El primer paso es identificar los móviles. Pueden también llamarlos sistemas, es lo mismo. Cada problema de este tipo tiene 3. En este caso son la persona P, el río R y la tierra T. El segundo paso, es identificar qué velocidad respecto a que nos da el enunciado. Nos dicen que la rapidez de la persona es 2 kilómetros por hora. Esa es la rapidez de la persona respecto a quién, al río o a la tierra. Es respecto al río. Esa es la primera trampa. Como estamos habituados a ver las cosas desde tierra es instintivo achacarle todo a tierra, pero recuerden que la persona está dentro del agua. Si está dentro del agua, realmente no ve la corriente moverse hacia la derecha, ve al paisaje moverse hacia la izquierda. Si la persona nada hacia adelante, ahora ve que el agua va hacia atrás, se está moviendo respecto al agua. Intuitivamente, la rapidez de la corriente es respecto a tierra. Desde ese sistema es que vemos al río fluir. Por último, esos puntos separados 1,5 kilómetros, son posiciones medidas respecto a tierra, están marcados con banderines que está vigilando el guardia, para que nadie ande haciendo trampas.
Veamos la situación desde el sistema en tierra. Ahora, vamos a resolver el problema. De la definición de rapidez, sabemos que es distancia entre tiempo. Despejamos el tiempo de allí. Tenemos claro la distancia. Pero, ¿qué rapidez hay que utilizar? Regla única del movimiento relativo, todas las magnitudes deben ser tomadas del mismo sistema. Vimos en el experimento mágico del puesto de control que cada quien veía desplazamientos y distancias diferentes. Así que hay que tomar todo de un mismo sistema o estamos haciendo algo sin sentido. Los banderines estaban en tierra, así que necesitamos la rapidez de la persona respecto a tierra. Y no tenemos esa rapidez, hay que calcularla. Separemos el problema en ida y venida ya que el cambio de sentido afectará cómo se mueve dado que hay corriente. Utilizaremos esta suma. La velocidad de la persona respecto a tierra es la velocidad de la persona respecto al río más la velocidad del río respecto a tierra. Si en algún momento nos diera negativo, simplemente le quitamos el signo y volvemos a la velocidad rapidez. Para la ida, se mueve con la corriente, ambos positivos. Obtenemos 3 km por hora. La corriente facilita el movimiento de la persona. Para la vuelta, se mueve contra la corriente es positiva, la persona va en sentido negativo. La corriente perjudica a la persona que ahora se mueve a 1 km por hora. Como la rapidez es diferente, el tiempo también lo es. Sustituimos para la ida. La persona se demora media hora en ir. Sustituimos para la venida. Obtenemos hora y media. En total, se demora 2 horas en ir y venir. Para comprender mejor por qué esa disparidad tan grande de tiempos, vamos a ver el movimiento desde el sistema río. Recordemos que un cuerpo se ve a sí mismo en reposo. En este sistema, el agua no se mueve. Veamos el movimiento. La tierra se mueve a menos 1 km por hora. De ida, el banderín va hacia la persona. De regreso, se aleja. Desde el río, la persona siempre viaja a 2 km por hora. Visto desde el río, la persona nadó 1 km de ida. Esto se obtiene multiplicando la velocidad de la persona vista por el río que vale 2 km por hora por el tiempo en ir, que es media hora. De regreso va también a 2 km por hora, pero se demora hora y media, en este caso, de regreso nadó 3 km. En total son 4 km. Visto desde tierra nadó 3 km, desde el agua nadó 4 km. Pueden tomar estos 4 km y dividirlos entre la velocidad de la persona vista por el río. Obtienen 2 horas, que es el mismo tiempo que calculamos en el otro sistema. El tiempo sirve de enlace entre un sistema de referencia y otro. Sigamos con otro problema. Un pasajero camina sobre la superficie de un barco con una rapidez de 0,6 metros por segundo. El barco se está moviendo a su vez en línea recta, en una zona donde no hay corriente con una rapidez de 1,7 metros por segundo. Halle la rapidez del pasajero con respecto al agua, en los casos siguientes. Cuando camina en el mismo sentido de avance del barco. Cuando camina en sentido contrario al avance del barco. Cuando está parado en medio de la nave. Cuando el barco está anclado. Identifiquemos los móviles. Tenemos al agua, que es lo mismo que tierra, porque no hay corriente. Tenemos el barco y al pasajero que camina. Nos dicen que camina sobre la superficie del barco, entonces conocemos la velocidad del pasajero respecto al barco, esta vale 0,6 metros por segundo. Y el barco se mueve sobre el agua, es decir la velocidad del barco respecto al agua es 1,7 metros por segundo. El enunciado nos pide la velocidad del pasajero respecto al agua en varias situaciones. Vamos a abordarlas por separado. Aquí está el barco. De pie el pasajero que caminará. Primer caso, cuando camina en el mismo sentido de avance del barco. Partimos de la identidad que ya conocemos. La velocidad de la persona respecto al agua será igual a la velocidad de la persona respecto al barco más la velocidad del barco respecto al agua. Primer índice P, segundo índice A,
índice oculto B. Sustituimos. Ambos van en el mismo sentido, así que tienen el mismo signo. Por comodidad, decimos que viaja hacia X positivo, así nos ahorramos tener que quitarle el signo negativo cuando declaremos que se trata de la rapidez. Recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es un escalar positivo. Obtenemos 2,3 metros por segundo. Desde el agua, la persona parece moverse más rápido. Veamos. Acabamos de presenciar la situación respecto a cuál sistema. Respecto al sistema A, por supuesto. Si fuese el sistema B, el barco no se movería, pero sí el agua hacia atrás y la persona hacia adelante. Continuemos. Segundo caso, cuando camina en sentido contrario al avance del barco. Reciclamos la ecuación. Sustituimos. Como la persona va en sentido contrario, su velocidad ahora tiene un menos. Obtenemos una velocidad más pequeña que antes, 1,1 metros por segundo. Veamos la situación. En conjunto, la persona se sigue moviendo hacia la derecha, pero lo hace más lento. Apreciamos que camina dentro del barco porque antes estaba a la derecha del pasajero que va sentado y ahora está a su izquierda. Tercer caso, cuando está parado en medio de la nave. Misma ecuación. En este caso, la velocidad de la persona no vale lo que dice el enunciado. Si está parado, vale 0. Sustituimos. Obtenemos la misma velocidad del barco. Consecuencia lógica, si no se mueve respecto al barco, desde afuera se mueve con todo y barco. Siempre se mantiene a la derecha del otro pasajero. Finalmente, cuando el barco está anclado. Ahora la velocidad del barco es la que vale 0. Sustituimos. Obtenemos la misma velocidad de la persona. En consecuencia, solo vemos a la persona moverse hacia la derecha. Aquí tenemos un cuadro resumen de nuestras respuestas. Sigamos con otro problema. Este es más complejo porque es de 2 dimensiones, pero ese no es el verdadero problema. Aquí hay que interpretar bien los datos y las direcciones. Un avión viaja con una rapidez de 300 km por hora. Vuela en presencia de un viento de 40 km por hora orientado hacia el norte y la ciudad a la que se dirige está hacia el este. Halle el ángulo Z con el cual debe alinearse el avión, ángulo del vector velocidad del avión con respecto al viento, para terminar viajando hacia el este. Rapidez del avión respecto a tierra. Vamos a ubicarnos con una brújula. El avión no sabe lo que hace. Está apuntando hacia donde no es. Por cierto, aquí norte no implica hacia arriba, norte es el norte geográfico. Nuestra perspectiva es la de una persona que está tendida en la grama viendo las nubes. La montaña está al norte y el avión viaja hacia el este. Continuemos. Nuestros móviles son el avión, la tierra y el viento. Nos dicen que el avión viaja con una rapidez de 300 km por hora, esta rapidez es del avión respecto a ¿quién? Respecto al viento, porque el avión está inmerso en el viento. Al igual que el nadador, cuando estás inmerso en el sistema móvil no ves ni la corriente ni el viento, quien se mueve es el paisaje desde donde tú estás. Cualquier esfuerzo que hagas para moverte será respecto al sistema donde estás metido. En este caso en el aire. El viento sopla a 40 km por hora orientado hacia el norte, esta es la velocidad del viento visto desde tierra. La ciudad a la que va el avión está hacia el este. La ciudad está en la tierra así que la velocidad que buscamos coordinar es la del avión respecto a tierra. El enunciado nos pide el ángulo que hace la velocidad del avión respecto al viento así que vamos a escribir la suma correspondiente para hallar la velocidad AV. El primer índice es A, el segundo índice es V, el índice oculto vean que entre los datos no tenemos la velocidad de la tierra vista por el viento, pero eso se puede arreglar fácilmente con la identidad. Para invertir los índices solo tenemos que colocar un signo menos y ahora sí tenemos una velocidad con la que contamos, la del viento respecto a tierra. Vamos a dibujar estos vectores. Esta es la velocidad del avión vista por tierra que queremos. Apuntando hacia el este. Esta es la velocidad del viento vista por tierra con un signo menos para convertirla en la velocidad de la tierra vista por el viento. Apunta hacia el sur. Para efectuar la suma vectorial unimos la cola de uno con el extremo del otro.
Si se les olvidó pueden revisar el video de vectores. La suma de estos dos es la velocidad del avión visto por el viento. Nos pidieron el ángulo de ese vector, así que vamos a trazar una horizontal. Aquí está el ángulo. Como tenemos un problema en 2 dimensiones y unas cuantas incógnitas, nos va a tocar picar el problema en X y Y. Veamos qué sucede en X, es decir, entre oeste y este. Tenemos del lado izquierdo, la componente X del vector morado. Esta es el cateto adyacente del ángulo Z. Por lo tanto, será igual a su módulo por el coseno de Z. Del otro lado, tenemos la componente X de V sub at, que es simplemente V sub at porque es un vector totalmente horizontal. Queremos que el avión vaya para el este, luego hay que restarle la componente X de la velocidad del avión vista por tierra, que vale 0, porque ese es un vector totalmente vertical. Veamos qué sucede en Y, es decir, entre norte y sur. Del lado izquierdo, la componente Y del vector morado es ahora el cateto opuesto del ángulo Z. Por lo tanto, será igual a su módulo por el seno de Z. Del otro lado, tenemos la componente Y de V sub at que vale 0, menos V sub Vt. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos el módulo de V sub Av, no tenemos el ángulo, no tenemos V sub at, pero sí tenemos V sub Vt. Vamos a buscar el ángulo con la segunda ecuación. Despejamos el seno de Z. Para extraer Z debemos aplicar la función trigonométrica inversa correspondiente, en este caso arcoseno. Lo hacemos a ambos lados. El arcoseno del seno es su argumento, es decir Z, y del lado derecho nos queda algo por evaluar con la calculadora. Queda esto. Sustituimos los datos, se cancelan los kilómetros por hora. Obtenemos aproximadamente menos 8 grados. Recuerden nuestras normas, los ángulos van sin decimales y se debe redondear. El ángulo es negativo porque está medido en sentido horario. El vector morado queda por debajo del eje oeste-este, apunta hacia el sureste. Si el ángulo hubiese sido positivo, el vector apuntaría hacia el noreste. Ahora con la otra ecuación, calculemos la rapidez del avión respecto a tierra. No hay que despejar, solo sustituir. Obtenemos 297,08 km por hora. Es decir, respecto a tierra se ve un poco más lento que respecto al viento, porque debe destinar parte de su energía en luchar contra el viento que lo trata de arrastrar hacia el norte. Hoy vimos que ninguna cantidad se salva. A pesar de que la posición es el único vector fijo bajo cualquier concepto, pueden darse situaciones donde la velocidad instantánea se vea afectada. Un cuerpo que en un sistema está en reposo puede estarse moviendo desde otro sistema y ambos puntos de vista son totalmente válidos. Y si la velocidad instantánea es afectada, su rapidez lo es. Los cambios van en cascada, afectando al desplazamiento y a la distancia recorrida. Ante la duda, siempre trate de ponerse en los zapatos de los móviles que está analizando. Finalmente, todo cuerpo se ve a sí mismo en reposo. Si un día salen a caminar y ven a su cuerpo caminar delante de ustedes, les tengo malas noticias. O están poseídos o son fantasmas. Increíble, hemos terminado cinemática. Hasta la próxima.